Hoy es lunes 1 de marzo de 2021 y vamos a dar inicio a la clase de Física 321 para Ingeniería Química. Y el tema que vamos a ver ahora es el tema de flujo magnético y ley de Faraday. Es decir, específicamente la ley de Faraday. Ya nosotros vimos el concepto de flujo magnético y ahora vamos a ver cómo interviene el flujo magnético en la ley de Faraday, que es otra de las leyes del electromagnetismo. Vamos a hablar un poco de fenomenología, o sea, de aspectos experimentales que sustentan esta ley, hechos experimentales, observaciones experimentales. Una de las primeras observaciones que se vio era cuando introducíamos nosotros un alambre en una bobina, se establecía una diferencia de potencial entre los terminales de la bobina. Si introducíamos el imán, pero lo movíamos dentro de la bobina. Aquí la palabra clave es mover el imán, ¿verdad? Mover el imán dentro de la bobina. O sea, si el imán no lo muevo, no pasa nada, pero si yo el imán lo muevo, se va a establecer una diferencia de potencial entre la bobina. Esa diferencia de potencial es lo que se le llama la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz es una especie de, es una diferencia de potencial, ¿verdad? Es una diferencia de potencial, solo que es un poco distinta. Para hablar de la FEM, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la FEM porque no lo hemos definido con precisión, vamos a definirla acá. Para hablar de la FEM es una fuerza electromotriz, no es una fuerza, es un voltaje, es una diferencia de potencial, es una diferencia de potencial. Entonces, realmente, cuando nosotros tenemos un circuito, voy a usar una figura acá. Cuando nosotros tenemos un circuito y digamos que estoy arrancando acá de la batería, estoy haciendo que se muevan las carguitas de Benjamín, o sea, se establece una corriente acá, que serían esta corriente convencional. Entonces, imagínense que lo que estoy haciendo es trayendo cargas positivas de esta terminal y llevándolas a la otra. Entonces, al llegar acá, las cargas de Benjamín, las cargas positivas, llegan a este terminal negativa que está acá, pero aquí hay un campo establecido que sería un campo que va de más a menos. Sabemos que los campos eléctricos van de más a menos. Entonces, lo que ocurre es que al llegar la carga positiva de Benjamín acá, para poder atravesar esta zona aquí de la batería, necesita que se haga un trabajo sobre ella. Necesita que se le dé energía, Entonces, para poder mover el protón en el interior de la batería y volver a restaurar la corriente. Entonces, esa energía por unidad de carga que se da ahí se llama la FEM, la fuerza electromotriz. Se le llama la fuerza electromotriz. O sea, es la que se da entre las terminales de la batería para volver a restaurar la carga, el movimiento. Esa sería la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz. Entonces, en la batería, por ejemplo, entonces ya nosotros tenemos bien claro cuál sería, ¿verdad? Y es causada digamos, es causada por el trabajo que se hace para transportar las cargas, en este caso las cargas imaginarias, porque sabemos que es al revés, ¿verdad? Que son los electrones, para transportar las cargas de una terminal a otra. Entonces, esa fuerza electromotriz, entonces, es una diferencia de potencial, o sea, tiene unidades de volt, no de fuerza, recuérdense, ¿verdad?
La fuerza electromotriz no tiene unidades de voltaje, sino que tiene unidades, perdón, de Newton, sino que tiene unidades de diferencia de potencial. Entonces, lo que ocurre acá es que al mover el imán dentro de la bobina, se establece una corriente en la bobina sin que haya ninguna batería ni nada. Y esa corriente que se ve en la bobina puede ser leída aquí por el amperímetro, por el galvanómetro que está conectado acá. Y entonces dice uno, bueno, ¿cuál es la fuente de esa fuerza electromotriz? ¿Cuál es la corriente, cuál es la causante de esa fuerza electromotriz que genera una corriente? Si no hay una batería, no hay un agente ahí que dé energía. Entonces, bueno, la clave está aquí, ¿verdad? Acuérdense que les mencioné que movíamos la bobina, que movíamos el imán dentro de la bobina. Fíjense bien, esa es una observación. La otra observación es que yo podría dejar fijo el imán y mover la bobina. E igual, al mover la bobina respecto al imán, se iba a observar también una fuerza electromotriz inducida, ¿verdad? Una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida. A propósito, la FEM se escribe con el símbolo de una E, así una epsilon, ¿verdad? Una epsilon es el símbolo que acostumbras a hacer para la FEM. Entonces aparece FEM cuando hay un movimiento relativo entre el imán y la bobina. Esa es una observación, ya la vamos a formular como una ley, esa observación. Entonces, fíjense bien que ahí estamos nosotros viendo algo interesante, y es que fenómenos que aparentemente eran diferentes estaban relacionados. Antes de estas observaciones, se pensaba que los fenómenos magnéticos y los fenómenos eléctricos puramente eran fenómenos aparte, separados, pero realmente con estas observaciones ya se está llegando a las conclusiones de que estos fenómenos esencialmente son de la misma naturaleza. La clave aquí es que hay un cambio, ¿verdad? Hay un movimiento, ya sea de la bobina o un movimiento del eh, del, del imán. Para entonces lograr este resultado hay que cambiar de alguna manera la ubicación y la orientación de la bobina respecto al imán. O sea que hay un cambio de alguna manera del área. En ese caso está cambiando el área. Bien, vamos a recordar el concepto de flujo magnético. Nosotros recordamos que el flujo magnético esencialmente era el producto de un campo por un área. Esa es la forma más simple de expresarlo. Esa expresión es válida cuando el campo es uniforme y tiene el mismo valor en todo el área, y además el campo es paralelo al vector de área, es decir, es perpendicular a la superficie. Acuérdense que el vector de área va como vector perpendicular a la superficie que define. Entonces, la relación más general, pues es esta, ¿verdad? Donde definimos el flujo magnético como una integral sobre el área de B punto DDA, donde este B punto DDA simplemente le vamos a llamar diferencial de flujo. Ya vimos este concepto de flujo en la clase anterior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Una ilustración de lo que es el flujo por un área. Ustedes me dirán, bueno, y no dijo en un lugar que había una ley que decía que el flujo magnético era cero. Sí, es cero, pero solamente sobre superficies cerradas, ¿verdad? Solamente sobre superficies cerradas, nada más. Entonces, bien, ahí estamos diciendo eso, ¿verdad? Que sobre una superficie cerrada, pues el flujo es cero. O sea que el número de líneas, por ejemplo, ahí tenemos un cilindro, ¿verdad? El número de líneas en esta superficie cilíndrica que entra es igual al número de líneas que salen, y por lo tanto el flujo magnético va a ser cero siempre que la superficie sea cerrada. Bien, vamos a enunciar la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que nos da es una expresión matemática que nos dice que
¿De dónde sale la inducida? ¿De dónde sale la inducida? Eso es lo que nos dice la ley de Faraday matemáticamente, porque aquella observación experimental que nosotros mirábamos que aparecía una fuerza electromotriz y por lo tanto una corriente cuando había un movimiento relativo entre el imán y la bobina, entonces ahora se manifiesta de la siguiente manera matemáticamente. Y lo que nos dice es que esa inducida es el negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo. Es el negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo. Esa es la inducida. El negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo. Entonces, eso nosotros lo podemos escribir entonces matemáticamente, poniendo la derivada con respecto al tiempo acá, el signo menos, y acá el término B punto DDA. El término B punto DDA, que sería el flujo, la diferencial de flujo, y la integral sería el flujo. El flujo magnético entonces resulta ser de una combinación de área con campo. Entonces el flujo puede variar de dos maneras. Puede haber, o de varias maneras, puede haber una variación del flujo sin que cambie el área, del campo sin que cambie el área. Puede ser una variación del área manteniendo el flujo, el campo fijo, o puede ser una combinación de las dos. Entonces, cualquier cambio debido a cualquiera de estas circunstancias va a ocasionar una inducida. Entonces, este signo menos que está acá es importante, y ese signo menos se explica a través de lo que se llama la ley de Lenz. Es una ley complementaria a la ley de Faraday, que nos va a decir en qué sentido es la inducida en un circuito, o sea, nos va a decir en qué sentido va la y por lo tanto en qué sentido va la corriente inducida. Entonces, esencialmente la ley de Lenz lo que nos dice a nosotros es que la inducida es tal que se opone al cambio que se está generando. O sea, si yo tengo un aumento de un campo en una dirección, ese es el cambio, entonces el sistema reacciona de tal forma que va a generar una disminución de ese aumento de ese campo en esa dirección. O sea, genera aumento en sentido contrario. O sea, que trata de evitar el cambio. Es como una especie de inercia, ¿verdad? Esto es muy análogo a lo que en química analítica se llama el principio de Le Chatelier, que dice que cuando se establece una reacción química, cualquier cambio que se haga en la reacción va a ser tal que el sistema va a reaccionar favoreciendo la dirección de la reacción en el sentido que se oponga a este cambio. Si, por ejemplo, yo tengo que aumento el número de productos, entonces en la reacción, entonces el sistema va a generar un cambio para aumentar el número de reactivos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es análogo a eso, ¿verdad? En la física se dan muchas leyes así que son muy parecidas, muy análogos, y todas tienen que ver con que generalmente los sistemas físicos, químicos o los sistemas físicos, hablamos en general, ¿verdad? Naturales, tienden a reaccionar de tal manera que se oponen a los cambios. La ley de inercia es un ejemplo de ellos en la mecánica, ¿verdad? Entonces, en resumen, la ley de Faraday lo que nos establece es el sentido de la ley inducida, de la inducida y de la corriente inducida. Y es tal que tiende a oponerse a los cambios, ¿verdad? Al cambio que se genera. ¿Al cambio de qué? Pues en este caso al cambio de flujo. Aquí tenemos un ejemplo para que aquí la van a entender mejor. Aquí tenemos esta espira de corriente y aquí tenemos un campo magnético. El campo magnético, digamos, va para arriba. Vamos a suponer que el campo entonces está aumentando hacia arriba, que cada vez venimos nosotros y apachamos un botón y hacemos del electroimán que lo produce y hacemos que ese campo aumente, que haya un cambio creciente hacia arriba, creciente, fíjense bien, que aumenta hacia arriba. O sea, ¿qué está haciendo?
está aumentando el flujo hacia arriba. ¿El flujo por quién? Por la espira. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Bueno, el sistema va a ser tal que va a responder, va a reaccionar de tal manera de generar un cambio adverso a eso. ¿Qué es lo que va a tratar de generar entonces? Va a tratar de generar un flujo hacia abajo para contrarrestar ese flujo creciente hacia arriba. Entonces va a generar un campo hacia abajo. Entonces, para que el campo sea hacia abajo, se tiene que generar una corriente así como esta, ¿verdad? Acuérdense que si ustedes enrollan los dedos de su mano que no sean el pulgar, con la corriente, el campo va con el pulgar. O sea que el campo generado por esta corriente circulando en el sentido de las manecillas del reloj es hacia abajo. Y ese es el campo inducido. Entonces, para que la corriente convencional circule de esta manera, la FEM tiene que ser también así en ese sentido, ¿verdad? Tiene que ser en ese sentido. Entonces, aquí está clarito el principio de Le Chatelier cuando hay un cambio de B. También se aplica cuando hay un cambio de área. El sistema va a reaccionar de tal forma de oponerse a ese aumento o disminución del flujo. Fíjense bien, ¿qué hubiera pasado aquí mismo en esta figura si B hubiera, en vez de crecer, hubiera decrecido? Entonces hubiera habido una disminución del flujo hacia arriba. Entonces el sistema hubiera reaccionado de tal manera de generar más flujo hacia arriba y entonces la corriente hubiera sido contraria y por lo tanto la FEM inducida también. La corriente hubiera sido entonces contra manecillas del reloj para generar un campo hacia arriba y compensar esa disminución del flujo hacia arriba. Me paro aquí 30 segundos para que reflexionen y pregunten. Bien, vamos a continuar entonces. La ley de Lenz entonces se refuerza, ¿verdad? Con la ley de Faraday porque nos da el sentido de ese signo que está ahí. Hay, digamos, varios fenómenos en los cuales aparece la ley de Faraday. Aquí vamos a mencionar algunos, ¿verdad? El primer caso es el de una espira que gira en un campo magnético uniforme. Ese es el famoso principio de los motores, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el motor, el motor eléctrico. Tenemos una espira que está girando, ¿verdad? Esta que está acá es la espira, la que está en color amarillo. El campo magnético viene hacia la derecha, el azul acá, y entonces lo que se va a generar es voy a poner la presentación aquí en modo presentación para que lo podamos apreciar mejor. Vamos a ver. ¿Dónde está el modo? Vamos a ver aquí y un poco más grande. Entonces aquí tenemos ¿verdad? Que la espira va a circular así. Entonces, ¿qué va a pasar al dar vueltas? Al dar vueltas, aquí el campo no está variando, pero ¿qué está variando? El área. Y al cambiar el área va a haber un cambio en el flujo y por lo tanto se va a establecer una FEM inducida. Fíjense bien, este es un ejemplo de cómo la FEM se induce debido al cambio en el área. O sea, hay cambio en el flujo, pero debido al área. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta primera orientación yo tengo el campo de tal forma que el flujo es cero, porque va tangencial al área. Pero a medida que vamos rotando, va a ir aumentando el flujo en una dirección, ¿verdad? En una dirección, en la dirección hacia la derecha. Cuando llega a estar perpendicular, el flujo es máximo hacia la derecha, pero de ahí comienza a invertirse y va a haber un flujo contrario, ¿verdad? El flujo va a ser contrario al área, entonces va a ser un flujo negativo que va a ir aumentando, siendo cada vez más negativo, ¿verdad? Hasta que vuelve a ser cero otra vez cuando está orientado de esta manera. Todo eso se puede representar aquí en un resumen. Aquí tenemos, digamos, las diferentes orientaciones de la espira
si nosotros la estamos viendo desde el extremo. Digamos que esta es la espira. Esta es la situación en la cual la espira está orientada de tal forma que es perpendicular su superficie al campo. O sea que el área es, que es paralela al campo. El campo viene para acá y el elemento de área, pues en este caso viene hacia la derecha. Entonces, ahí vamos teniendo diferentes circunstancias, ¿verdad? Aquí viene rotando la espira. Cuando rota y llega acá, el flujo alcanza su valor, digamos, como el campo va a la derecha, aquí el flujo sería 0. Aquí el flujo comienza con un valor, ¿verdad? Porque aquí tenemos el elemento de área, DDA. Déjeme ver bien acá cómo está esta toma. ¿Cómo está hecha? Sí, aquí tenemos un valor para el flujo, ¿verdad? Y decir, entonces acá comienza a haber una FEM porque acá, digamos, hay un flujo dado y ese flujo, en la medida que comienza a rotar, ese flujo comienza a disminuir porque hay cada vez, pueden ver ustedes que aquí el ángulo entre el área y el campo es 0 grados, están paralelos el vector de área. Entonces, de ahí el flujo comienza al ir rotando, el flujo comienza a disminuir hasta que eventualmente se hace 0 en este punto acá, cuando el área y el campo están perpendiculares. De ahí, como sigue rotando, ahora el flujo es inverso, es contrario, entonces comienza a aumentar negativamente hasta que se hace 0 otra vez cuando están orientados a 180 grados, y de ahí comienza otra vez a aumentar el flujo, pero hacerse menos negativo, se hace 0, otra vez acá cuando el campo está perpendicular al vector de área, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto genera, miren, una corriente que es variable con el tiempo, ¿verdad? Genera una FEM que es variable con el tiempo, genera lo que se llama una corriente alterna, ¿verdad? Genera lo que se llama una corriente alterna. ¿Ok? Entonces, ese es el principio del alternador, ¿verdad? Realmente en los aparatos eléctricos, en los carros, ¿verdad? Esa situación que está ahí. Entonces, ahí explicamos, ¿verdad?, cómo hay una variación del flujo por una variación en el área y por lo tanto hay una FEM inducida. Me paro aquí 15 segundos para que pregunten. Entonces, fíjense bien, esa FEM inducida produce una corriente inducida y esa corriente inducida genera un campo magnético inducido. Entonces, lo que tenemos realmente nosotros es que tenemos que una fuente de campo magnético ya no solamente es una corriente real, una corriente que es causada por una diferencia de potencial causada por una batería, sino que hay una fuente de campo de campo magnético, debida a la variación de un flujo magnético. Bueno, aquí para la presentación esta, y vamos a entrar a ver aquí algunas notas complementarias donde hay algunos ejemplos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice acá, si una bobina construida de N espiras con la misma área y phi b sea una bobina construida con N espiras con la misma área y phi b es un flujo magnético a través de la espira, se induce una FEM en todas las espiras. Las espiras están en serie, por lo que sus FEM se suman. Debido a esto, la FEM total inducida en la bobina se conoce por la expresión FEM igual a menos N de phi en dt. Es decir, lo que está generalizando esto es al flujo por N espiras.
lo que se considera es que cada espira es un área. Entonces tengo que multiplicar n veces el flujo por cada espira para encontrar la FEM total. Entonces va a ir siempre multiplicado aquí una n para eso. Otra situación que quiero agregar es que cuando tenemos acá nosotros, por ejemplo, un campo magnético aquí marcado y tenemos aquí un vector de área, ¿verdad? Que es el punteado, está formando un ángulo teta, entonces el flujo en esa posición va a ser BA por coseno de teta. Y por lo tanto, la FEM inducida va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de BA por el coseno de teta. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente lo que ocurría cuando teníamos allá nosotros el motorcito, ¿verdad? Donde teníamos variando la orientación de la espira respecto al campo, una rotación. Esta expresión es importante porque miren, aquí nos da las tres razones por las cuales puede variar el flujo. O sea, las tres razones por las cuales se puede establecer una FEM inducida. La primera razón, pues aquí la vemos, es porque cambia la magnitud de B, porque aumente la magnitud de B con el tiempo, o disminuya la magnitud de B con el tiempo. La otra razón es porque hayan cambios en la superficie, en el área. ¿Verdad? Que hayan cambios en la superficie, o sea que de repente se deforme la superficie, cambie de forma y entonces el área puede cambiar. Pero también puede haber cambios por la orientación relativa del campo con la superficie debido a una rotación, por ejemplo. Entonces, esas son las tres, pero también se puede dar una combinación de todas estas para generar una FEM inducida. Aquí vamos a ver algunos ejemplos entonces de esas situaciones que se pueden dar. Veamos este primer ejemplo que está acá. Dice inducción de una FEM en una bobina. Dice una bobina constituida de 200 vueltas de alambre. Cada vuelta es un cuadrado del lado D igual a 18 centímetros. Y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. O sea, el campo magnético siempre va a estar en esa dirección. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0.50 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras el campo varía? Entonces, este es un ejemplo de cómo se genera una FEM debido a un campo variable con el tiempo, manteniendo el área fija. Entonces, bueno, sabemos que le pongo aquí valor absoluto porque lo que queremos es el valor de la FEM, los voltios, no en qué sentido va. Ya sabemos que el sentido lo va a dar el principio de Lenz, la ley de Lenz. Entonces, eso va a ser N por el cambio del flujo magnético y va a ser entonces N por el cambio del campo por el área, porque está paralelo el vector de área con el campo en delta de T. Pero como el área no cambia, entonces el flujo va a ser nada más debido al cambio del campo magnético. Entonces pongo aquí delta de B en delta de T. Puse aquí delta porque sabemos de que el cambio es lineal. Si no hubiera sido el cambio lineal, lo que se pone aquí es la derivada. ¿Ok? La derivada. Aquí en general es una derivada. Repito, es una derivada. Pero como el cambio está siendo lineal, cuando el cambio es lineal, yo puedo sustituir la derivada por un delta. Repito nuevamente, el cambio es en general una derivada, pero como el cambio es lineal, aquí dice que cambia linealmente con el tiempo. Aquí está la palabra lineal, miren, esa es la clave. No se puede poner siempre delta, en general es una derivada. Entonces yo sustituyo acá el cambio por el delta, saco el área porque el área no cambia. Entonces el número de vueltas, el área que es d cuadrado, y entonces aquí tenemos el cambio que es el campo final menos el campo inicial en el tiempo. Entonces tenemos aquí 200 por 0.18 al cuadrado por 0.50
menos 0 entre 0.800 da 4.0. Creo que si lo redondean con una cifra más daría 4.05. Que es volts, ¿verdad? Porque las unidades entonces de la FEM inducida, de la fuerza electromotriz inducida, son volts. Ok, estamos ahí entonces. Esto se hubiera podido hacer también así. Yo hubiera podido escribir la relación de V con el tiempo, recordando que para una línea recta el valor de V sería la pendiente por el tiempo más el valor inicial, como si fuera la ecuación de una línea recta, ¿verdad? Y la pendiente sería V final menos V inicial entre delta de t. Esto sería la ecuación de una recta, V igual a la pendiente por el tiempo más V0. La pendiente es V final menos V inicial entre delta de t. O sea, entonces sería 0.50 menos 0 entre delta de t, que es 0.8, por el tiempo más 0, que es V0, y eso daría 0.625 por t, por el tiempo. Y entonces si toman la derivada de V de t, eso sería 0.625. Entonces podrían sustituir acá directamente, en vez de tener delta de V en delta de t, tendrían 0.625 y les daría este mismo resultado que está acá. Bien, pregunta ahora. ¿Qué pasaría si? Y si se le pidiera encontrar la magnitud de la corriente inducida en la bobina mientras el campo varía, ¿puede responder a esta pregunta? Bueno, ustedes saben que para que haya una corriente, tiene que haber necesariamente un circuito cerrado. No puede haber corriente si no se cierra el circuito. Entonces, para que haya una corriente, los extremos de la bobina tienen que estar conectados. Si los extremos de la bobina no están conectados a un circuito, la corriente por la bobina es 0. Ahora, si estuvieran conectados a un circuito, entonces tendríamos que saber la resistencia R de la bobina para calcular la corriente por la ley de Ohm. Sabemos que la corriente es el voltaje entre R, donde ahora el voltaje sería la FEM inducida. Entonces la corriente sería, que sería la corriente inducida, sería la FEM inducida entre la resistencia de la bobina. ¿Ok? Voy a parar un momentito acá, voy a tomar la asistencia, luego voy a retirarme 30 segundos para volver, si me permiten entonces. Muy bien, jóvenes, voy a desconectarme ahorita e inmediatamente me vuelvo a conectar.